y la colocamos también en el escritorio. Ejemplo 2. La creamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Allen? Igual, tienes casi el millón de registros en un archivo de Excel. O pensemos que tienes menos. Vamos a pensar que tienes 500,000. Pero que esa base de datos no necesariamente la vas a traer aquí y vas a reportear en Excel. Porque si no sería como triangular. Sino que lo que quieres hacer tú es vincular esa base de datos con Access para que posteriormente igual reportes información, pero que se va a tener que ir, mmm, por así decirlo, actualizando, como lo que ahorita vimos. Pero ahorita vamos a tener que usar, como si usaras tres archivos, pues. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a quitar esta tabla. Voy a datos externos nuevamente, Allen. ¿Qué selecciono aquí? Allen, Ah, Excel. Excel, ok. Y nuevamente vamos a ir aquí al escritorio donde tenemos la información. Y Vamos, buscamos el archivo de conexión. el archivo de conexión que era este de bases de datos. Ajá. Tenemos en este supuesto 500,000 registros. Y en lugar de importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual, vamos a vincular el origen de datos creando una tabla vinculada. Es Estamos, decir, ajá, estamos todo, haciendo como la inversa. exacto, todo aquel cambio que tengamos en aquel archivo de Excel se va a ver afectado cuando lo veamos en Access. Entonces vamos a hacer clic en aceptar. Una vez seleccionado vincular el origen de datos creando una tabla vinculada, aceptamos. Esto ya no te lo voy a explicar, es algo muy sencillo. Nada más acuérdate de que se seleccionen este registro 1 como Base de datos. encabezados. Siguiente. Primera fila contiene encabezados de la columna, efectivamente, se tienen que mostrar de esta forma. Siguiente, igual la vamos a llamar base de datos, le dejamos el nombre y finalizamos. Se ha terminado de vincular la tabla base de datos del archivo en tal ruta. Aceptamos y ahora en Access vas a ver un icono distinto que mismo que nos va a indicar que esta base de datos se está viendo afectada por la vinculación que existe con un archivo de Excel. Es decir, no fue importado, sino está vinculado. ¿Ya viste cómo es el icono aquí? Sí, en Excel. En Excel. Si yo le doy doble clic, me va a abrir la tabla. Misma tabla que vamos a ver cuántos registros tiene. Aquí abajo tenemos la información, ¿ya viste? Sí. 12,339. Vamos al final. Vamos a bajar aquí. Si te das cuenta, como es un archivo vinculado, yo no puedo agregar registros. Aquí no me aparece la herramienta que dice nuevo registro. Y puedo meter más cosas, ¿ya viste? Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo actualizar aquí y que se vaya a Excel y que también cuando capture yo en Excel se venga hacia esta tabla. Entonces aquí, en este caso, me limita a meter cualquier registro dentro de esta tabla. Porque lo ideal, o bueno, la configuración está para que el archivo de Excel que sea modificado por allá me traiga la información automáticamente aquí. ¿Sale? Mm. Vamos a Ok. cerrarlo. Esto es como un intermedio entre Excel, pues. O sea, Eh, como Excel, por decirlo así, Excel es mucho más rápido, pero Access es mucho más potente. Exactamente. Entonces, potente en el sentido de que aguanta más información, más peso. Sin embargo, Excel es mucho más rápido de usar Así es, sí, mucho más rápido, más y sencillo complejo. y bueno, la mayoría tenemos más conocimiento siempre de Excel que de esta herramienta, ¿no? Puede ser una justificación. Siempre hay que buscar cómo combinar ambas herramientas a favor del ahorro del tiempo, a favor de la productividad, de la eficiencia y de tener información lo más oportunamente posible. ¿Sale? Voy a cerrar Exacto. esta base de datos. Acuérdate, 12,339 registros.
voy a ir entonces a la base de datos directamente, que es esta. Y esta base de datos dice que tenemos 12.339 registros. Aquí estamos en la fila 12.340 porque la primera es el encabezado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tú tienes una plantilla, vamos a pensar, donde vas capturando la información que descargas cada mes y que tal vez no es tanta, que la puedes seguir trabajando en Excel. Vamos a pensar que Allen descargó esta información y vamos a seleccionar algunos cuantos registros que para mí van a ser nuevos, que van a hacer el trabajo del siguiente mes, y los capturaste en Excel. Tú sigues trabajando en Excel como si nada pasara, como siempre lo haces, y pegaste los registros. Pegué, dice aquí que pegué 213 nuevos registros, que en total entonces ya tengo 12.552. Y ya, termino de trabajar aquí, lo guardo. Y ahora viene la parte de ir a ver a Access qué fue lo que sucedió. Voy a abrir la base de datos de Access que se llama ejemplo 2. Y vamos a abrir la base de datos. ¿Cuántos registros dice que tenemos acá abajo, Allen? 12.552. Listo, ¿ya viste? Entonces, con la vinculación que existe con esa base de datos de Excel, esta base de datos de Access se puede ir actualizando de esta manera. Te decía que podrías utilizar 3 archivos. ¿Por qué te decía que 3 archivos? Porque a lo mejor de esta, tú también abres un archivo nuevo de Excel y también creas por allá un comando, un cuadro de mando, perdón, que también te dé indicadores. O sea, tienes por un lado en el inicio una base de datos en Excel que por alguna situación tú ya tienes en Access y que jalando la información de Access también creas nuevos indicadores, por ejemplo. O por cualquier situación tú puedes jalar la información de Excel y que se actualice en Access. ¿Por qué? Porque puede pasar, Allen, que de esta base de datos generemos una consulta. Que digas, es que en Excel no puedo generar una consulta que sí podría yo en Access para generar nuevas tablas. Ahorita te voy a explicar eso. Dame 20 segunditos, permíteme. Ok, ok. Listo, Allen, ya ando por aquí. Allen, Sí. mira, te comentaba, te voy a presentar la siguiente situación. Seguramente la información que tú tienes en la tabla de Excel que ahorita actualizamos no rebasa el millón y no sea el motivo tal vez el que Excel no nos permita tener tanta información, sino más bien, por ejemplo, te voy a proponer el siguiente caso. Tú de esta tabla de datos, eh, algún usuario, un director o tu jefe te solicita que generes consultas o que te diga,
¿sabes qué? De estos datos solamente necesito que me muestres lo que se refiere a quirófano central. Pero quiero la tabla completa. Eso tal vez lo puedes hacer con unas tablas dinámicas y te acuerdas que si le hacemos doble clic, Vemos el detalle. vemos el detalle, que es una extracción de la información. Sin embargo, tú no lo quieres hacer en Excel. Tú quieres que el Excel solamente tenga la tabla, la base de datos esta que se captura. ¿Por qué? Porque los usuarios son varios los que tienen acceso a la tabla y no te gustaría que la modificaran o por distintas situaciones es necesario que ese archivo no se mueva, pero requieres esta información constante, ¿no? Y que si la tienes que estar actualizando mes a mes, tendrías que sacar esa consulta y aparte de esa consulta, pues tendrías que estarla también alimentando mes a mes. Entonces vamos a hacer algo dentro de Access que nos permita generar esa información. Vamos y de paso vas a aprender un poquito, lo mínimo a crear una consulta en Access. ¿Sale? Sí. Entonces yo necesito ver únicamente información de quirófano central y no necesito todos estos campos. Tal vez necesito 3 o 4. Ahorita vemos cuáles seleccionamos. Entonces también pues en Excel sería estar borrando información y quitando cosas y haciendo ahí una mezcolanza de actividades que tal vez no serían necesarias. ¿Sale? Vamos a ir aquí entonces al menú crear y dentro del menú crear vamos a poner aquí diseño de consulta. En diseño de consulta, una vez que lo selecciono, me va a mostrar este cuadro que dice que va a contener todas las tablas de datos, las consultas o ambas. En este caso, como nada más tenemos una tabla que se llama base de datos, la voy a seleccionar y le voy a dar en agregar. Al agregarla, me va a mostrar todos los campos que tiene mi tabla. Y te decía, aquí vamos a crear una consulta con la información que yo requiero. Lo que nos decían es que queremos información de los quirófanos centrales. Entonces voy a ir aquí a destino. Y así como, bueno, puedo hacer dos. Puedo seleccionar desde esta lista el campo destino. O lo que puedo hacer también, Allen, cuando genero una consulta, es arrastrar los campos. A mí me gusta hacerlo así. Arrastro el campo y lo pongo aquí. Y ya tengo destino. Lo que te decía, no voy a requerir lo de quirófanos centrales y que toda la información tenga los 20 campos que tenemos aquí, por ejemplo. Sino únicamente voy a querer destino, voy a querer artículo, voy a querer descripción y la cantidad en piezas y la cantidad en importe. ¿Qué te parece esto, Allen? Bien, No sé, perfecto. no sé si te has imaginado alguna necesidad. Yo, por ejemplo, cuando veo las herramientas empiezo como a echar a girar la cabeza y decir, ah, eso me podría servir en esto. No sé si a ti en este momento hayas imaginado algo, tal vez no, es válido también. Entonces, ya tenemos aquí, Allen, una consulta en donde yo no necesariamente estoy agregando todo el montón de campos que tenemos aquí, sino únicamente lo que yo requiero o lo que me han pedido. Exacto. Eso sí me ayuda a que, como te decía, cuando tenía mucha información bancaria de las cuentas, había más de 40 campos, Que no columnas, sirven para el cometido, ¿no? ajá, que no todas las iba a usar, solamente iba a usar, ponte que tipo de transacción, monto, fecha y número de la cuenta. Ah, y Ajá, nombre de la cuenta, ¿ya? Lo demás era como está como demás. como basura, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues en este momento, Allen, yo ya jalé estos campos y voy a darle aquí en ver vista de hoja de datos. ¿Cómo hiciste la consulta esa? La consulta vamos a hacerla nuevamente para que lo Porfa. veas. Vamos a ir aquí al menú, a la pestaña crear
Ajá. Dentro de crear tenemos esto que se llama, dentro del grupo consultas, diseño de consulta. Ajá. Hacemos clic y nos va a mostrar primeramente un cuadro en donde va a decirnos cuáles tablas tenemos, qué consultas tenemos. Como ahorita nada más tenemos una tabla, pues lo único que nos muestra es esta, que se llama base de datos, que es esta Correcto. que tenemos aquí. Le doy agregar y Le cerramos. pusiste diseño de consulta. Diseño de consultas. No la veo. Otra vez, mira, vamos a hacerlo. Ajá. Voy a ir, ya que tengo aquí mi base de datos, A crear. crear, Ajá. Diseño de consulta. diseño de Ah, ok, ok. consultas. Aquí estoy, Diseño de consulta. Ok. ¿sí? Ujú. En diseño de consultas me va a aparecer primero un cuadro de diálogo de mostrar tabla y yo voy a decirle qué tablas quiero visualizar para que